Y a las 7 de la mañana, 9 minutos, vamos en vivo con Noticias Caracol en desarrollo. Ya nuestros periodistas están listos y comenzamos con Julián Ríos, que tiene un invitado para ponernos la reforma tributaria en blanco y negro. Julián, adelante. Muy buenos días, pues se trata del senador David Barguil, quien ya nos ha explicado que se aprobó en sesiones conjuntas de la Cámara y el Senado el 98% de la reforma tributaria de la Ley de Financiamientos. Restan 4 artículos y pues nos encontramos hoy con él aquí porque nos va a explicar qué ambiente político y cómo está la situación frente a los 4 artículos. Uno de ellos es el IVA a las gaseosas y las cervezas. ¿Cómo está en ese punto? Bueno, muy buenos días para todos los televidentes. Noticias importantes. No quedó grabada la canasta familiar, no se le aplica IVA a ningún producto de los que hoy no tiene. Eso es una buena noticia para el bolsillo de todos los colombianos. No se grabaron las pensiones, que era otro clamor que escuchamos en las comisiones económicas conjuntas. Y el aumento en la tasa de renta se dará de manera marginal, pero se va a sentir a partir de ingresos de 33 millones de pesos en adelante. Y hay tasas de 35, 37 y 39 a partir de 33 millones de pesos hasta 100 millones de pesos en adelante. Es decir, la lógica que tuvo en cuenta el Congreso y el gobierno fue que contribuyeran los colombianos de mayores ingresos. Y como bien lo decía Julián, ya solo restan 4 artículos. El IVA plurifásico a las bebidas azucaradas y a la cerveza, un impuesto al consumo a las motocicletas, que le voy diciendo desde ya, a las motocicletas de menos de 200 centímetros cúbicos de cilindraje, no tiene ambiente, porque son los colombianos de menores ingresos los que se transportan en una moto, y en el Congreso pues hoy se va a votar ese artículo y lo más probable es que sea negado. Hay otro artículo alrededor de la DIAN y el artículo final de las derogatorias y vigencia de la Ley de Financiamiento. Senador, ¿por qué no se discutió el tema que usted, incluso esta iniciativa suya del 5% del impuesto a la renta del gran patrimonio? ¿Cuándo se va a hacer eso? Mire, tomamos la decisión, este artículo, esa propuesta que le hemos presentado al país, de que los bancos, las entidades financieras contribuyan con una sobretasa adicional de 5 puntos en renta. Es decir, que mientras las otras empresas quedarán con 30 puntos de impuesto a la renta, el sector financiero quedará pagando el 35. ¿Por qué lo hemos dicho? El año pasado la banca creció 4 veces lo que creció la economía real colombiana, lo que creció el PIB. Nosotros no le podemos decir a Colombia que le vamos a bajar el impuesto a los banqueros, mientras se lo subimos a la persona natural. Esos 5 puntos son entre 700 y 800 mil millones de pesos al año. Este es un sector que está en bonanza, que creemos es justo, contribuya más. Vamos a llevar la proposición que cuenta con la firma de congresistas de todos los partidos. No se queda ni uno por fuera, los de gobierno, los independientes, los de la oposición, a la plenaria del Senado y de la Cámara para que sea el Pleno del Congreso el que tome esta decisión. Senador, pero esas son buenas intenciones, por lo que veo. Todavía eso, no sé si pasa en el Congreso o sí. Bueno, Juan Diego, vamos a dar la pelea. Creemos que es justo. Creemos que tiene toda la lógica. Usted sabe, las billonarias utilidades del sector financiero. A nosotros no nos molesta que el sector financiero gane, ni más faltaba. La banca cumple un papel fundamental, capta el ahorro y lo coloca a través del crédito para que la gente compre vivienda, pague la educación de los hijos, monte empresas. Pero cuando uno ve las altísimas tarifas que cobra de interés, o cuando uno ve las altísimas tasas que cobra por un retiro, por una consignación, allí uno entiende que hay que hacer algo. Y nosotros lo hemos venido haciendo con más de 5 leyes ya aprobadas, y este es un esfuerzo adicional. Colombia necesita recursos, son 14 billones que le hacen falta al presupuesto. Con esta ley de financiamiento solo se obtienen 7.5 billones. ¿No le parece justo que la banca contribuya con alrededor de 800 mil millones de pesos cuando el año pasado no creció al doble de la economía, no creció al triple? Óigame la cifra, creció 4 veces por encima de lo que creció la economía real colombiana. Así que esa pelea la vamos a dar con argumentos, con seriedad, y yo creo que el Pleno del Congreso se va a atrever a tomar esa decisión. Bueno, esperemos que esas decisiones nos beneficien, senador. Os saluda Catalina Gómez. Y hay otra preocupación por parte de los empleados independientes, las personas naturales. Se dice que ahora serían responsables del IVA quienes reciban ingresos superiores a 6.900.000, es decir, que ya no recibirían el 80% de los ingresos, sino algo así como el 65%. Hagamos claridad sobre eso. ¿Se aprobó? ¿No se aprobó? ¿Qué va a pasar con las personas independientes? Catalina, buenos días para ti. No, hay que aclarar, el cambio que se hace es para aquellos independientes, no para asalariados,
y se baja de 3.500 VTs a 3.000 VTs. ¿Eso cuánto es? 102 millones de pesos, es decir, que empiezan a ser sujetos de IVA quienes ganen más de 102 millones de pesos al año. Eso es más o menos 8.900.000 pesos mensuales. Lo que se quiso en esto fue, digamos, equiparar un poco a que el asalariado se le viene descontando la retefuente, sí pagar renta, y que el que tiene ingresos como independiente también contribuye de alguna manera, pero en promedio es casi alrededor de 9 millones de pesos hacia arriba quien será sujeto de esta contribución. Óigame, senador Barguil, de ese 98% del articulado que ya se aprobó, quedan solo 4 artículos, finalmente, ¿a dónde se le va a meter la mano al bolsillo a los colombianos? Explíquenos, por ejemplo, el impuesto a la venta de bienes inmuebles superiores a 900 millones de pesos. ¿Eso quedó? ¿Lo de las pensiones quedó? Que finalmente la plata tiene que salir de algún lado. ¿Qué fue lo que se Juan grabó? Diego, se lo enumero. La renta adicional para persona natural que gane más de 33 millones de pesos. Ahí hay varias tarifas, 35, luego para quienes ganen más de 60 millones de pesos, 37, y para quienes ganen más de 100 millones de pesos, tasa del 39. Eso quedó aprobado, es decir, los colombianos de mayores ingresos en el país. Segunda decisión, patrimonios líquidos por encima de 5.000 millones de pesos pagarán una contribución del 1.5%, es decir, los colombianos pues con mayor patrimonio en nuestro país. Otra decisión, vivienda a partir de 918 millones de pesos pagará un impuesto al consumo del 2%. También se autorizó una normalización de la DIAN para traer los activos y los patrimonios que están fuera del país, como lo hizo Argentina, que logró recaudar alrededor de 200 billones de pesos adicionales. Emulamos eso que hizo Argentina y esperamos recaudar también importantísimos recursos. No quedan grabadas las pensiones, no queda grabada la canasta familiar, no queda grabados los colombianos de menores ingresos ni en los asalariados. Es decir, que creemos que esto que se aprobó en el Congreso el día de ayer es una ley de financiamiento que le toca el bolsillo solo a quienes más ganan, a quienes tienen altísimos patrimonios, y protege, por supuesto, a los más vulnerables y a los sectores populares. Y una buena noticia: no se toca el régimen de los maestros, que antes se modificaba, no se toca el régimen de las fuerzas militares ni del servicio exterior de las personas que trabajan en la Cancillería por todo el mundo. ¿Se van a tocar los movimientos financieros, senador? ¿Cómo quedó eso? No, nosotros no quisimos que se tocara ni se le pusiera ningún impuesto a las transacciones financieras, porque eso lo termina pagando el usuario. Si usted le pone un IVA o un impuesto al consumo, al retiro en el cajero o a la consignación, eso pues va directamente al usuario. La lógica de la propuesta nuestra es que sea sobre las utilidades de los bancos, no sobre las transacciones, para que no toque al usuario. Sobre esas billonarias utilidades, 5 puntos más de lo que pagan el resto de las empresas, que como ya lo decía son alrededor de 800.000 millones de pesos. Y dos buenas noticias: incentivo a la economía naranja, la propuesta que el presidente Duque presentó, ley que además yo fui el ponente, en ese momento yo estaba en la Cámara de Representantes. Le permitiremos una exención de 5 años en renta para esas industrias creativas, para esos emprendedores digitales. Queremos que muchos jóvenes desarrollen app, desarrollen software, también para el emprendimiento artístico y cultural, y para las inversiones en el sector agropecuario en Colombia. Queremos que se le dé un gran impulso al agro en nuestro país, y para que no quedaran por fuera los pequeños, se planteó ayer que se podían asociar pequeños campesinos en cooperativas y que de esa manera también puedan recibir el incentivo en renta de 10 años. Son buenas noticias para impulsar el crecimiento económico del país. Y vean algo que no se ha dicho en esta ley: yo estoy seguro que esta iniciativa va a generar un gran crecimiento económico en el país, porque se le baja la renta al 30% a todas las empresas en Colombia, se les permite descontar el IVA a los bienes de capital, el ICA, se acaba la renta presuntiva que afectaba a los pequeños. Imagínense una empresa pequeñita acabando de empezar, que da incluso pérdidas teniendo que pagar una renta presuntiva. Esta ley de financiamiento va a poner a crecer los sectores productivos del país, y hemos dicho que la mejor reforma tributaria es el crecimiento económico, porque si hay más empresas, hay más empleo formal, hay más sectores productivos robustecidos, pues pagarán muchos más impuestos para cubrir ese hueco y para sacar adelante la agenda social de nuestro país. Esa brecha de desigualdad que nos pone en un vergonzoso 4º lugar en el planeta, que tenemos que salir a quebrar ya entre todos. Senador, Dios lo oiga.
La verdad suena muy bien todo eso que usted dice, pero finalmente uno ve que quedan faltando casi 8 billones de pesos por lo que se necesitaba para cubrir el faltante de 14 billones de pesos. No sabe uno finalmente en qué termine. ¿Se pueden hacer modificaciones en lo que queda? Y la última pregunta, rápidamente, senador, rápidamente, que ya me están acosando aquí por razones de tiempo. ¿Cuándo podría estar aprobado esto? Bueno, claro que hay que congelar unos muy importantes recursos porque no alcanzamos a llegar a los 14 billones de pesos, pero yo lo he dicho también de manera pública. El otro año tendremos la posibilidad de solicitarle al Comité Consultivo de la Regla Fiscal que le autorice al gobierno un mayor margen de endeudamiento. La ley lo contempla, lo permite, y con ese mayor margen de endeudamiento podemos cubrir el hueco para que no haya recorte de ningún sector social que tanto requiere recursos en nuestro país. Esta ley debe estar aprobada, creo yo, entre el 16 y 20 de diciembre para que pueda ser sancionada por el presidente de la República y tenga efectos a partir del 1 de enero del próximo año. Sí, bueno, 7:20 minutos de la mañana, senador, pues bueno, apoyamos la iniciativa en cosas. Sabemos que usted ha sido uno de los que ha liderado durísimo todos esos cobros a los bancos y demás con el propósito de hacer mucho más justa esa carga tributaria. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Gracias a ustedes y a todos los televidentes. Vamos a ver quiénes votan en contra de que los bancos paguen más. Aquí tenemos que defender el bolsillo del ciudadano de a pie y que los que más ganan contribuyan.